Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Les recordamos que este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por Antena Caribe TV, por YouTube, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo es el Valle de la Vega Real. Así lo llamó Cristóbal Colón a ese famoso valle. Pues miren, señores, hemos puesto esa fotografía y otras más por la efemérides de hoy. Y un día como hoy, 30 de enero, pero del año 1494, Cristóbal Colón entrega a los delegados de los Reyes Católicos las memorias de su segundo viaje, en la que se da cuenta de las prestezas de nuestras tierras para la corona. Cristóbal Colón presentó las memorias y relatos de sus viajes, las nuevas tierras descubiertas, donde describía con entusiasmo las riquezas naturales encontradas. Estas memorias no solo sirvieron como informe oficial de los viajes, sino también como instrumento político y económico destinado a justificar la inversión de la corona y a promover la continuidad de la exploración ultramarina, sentando así las bases del proceso de colonización en el Nuevo Mundo. Por eso pusimos ahí varias imágenes, todas relacionadas de una forma u otra pues con el descubrimiento aquí de estas nuevas tierras por Cristóbal Colón, hechos tan controversiales, aplaudidos por muchos, discutidos y criticados por otros. Bueno, señoras y señores, vamos de inmediato a pasar con nuestro panel. Hoy vamos a tener de nuevo unos invitados que ya prácticamente no son invitados, ya son parte, son contertulios, ya que están con nosotros aproximadamente cada 4 o 5 semanas ya están con nosotros. Vamos a saludar desde Santo Domingo, República Dominicana, al escritor Ramón Medrano. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Virgilio. Buenas tardes, Enrique. Un saludo desde aquí, desde Santo Domingo, a todos los que nos ven todos los viernes. Espero que les guste esta entrega con el profesor Enrique de León. Cómo no, definitivamente, extremadamente interesante va a estar nuestro encuentro en la tarde de hoy. Vamos a aprender muchas cosas. Pero antes vamos a saludar desde Santiago de los Caballeros a nuestro contertulio, el periodista Pablo Nelson Rodríguez. Muy buenas tardes, señor director. Tanto gusto en venir esta tarde a aprender nuevamente con estas dos amigos, figuras del conocimiento, don Enrique de León y Ramón Medrano. Pues aprendemos mucho con ellos. Saludo como siempre, a los que registran la teleaudiencia de este espacio hoy los viernes, al staff que nos acompaña siempre. Y bueno, aquí estoy en posición de estudiante. Gracias. Desde Santo Domingo tenemos con nosotros ya uno que ya no es invitado, es parte nuestra. Se trata del profesor Enrique de León. Enrique de León, pues, es educador de profesión, activista social, ambiental y climático,
y es vocero del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático. Buenas tardes, Enrique. Sí, buenas tardes. Hoy tenemos dos santiagueros, porque también Virgilio es santiaguero. Es decir que tenemos una presencia. Pablo no es santiaguero, tiene 10 años viviendo en Santiago, pero ya conoce Santiago mucho mejor que yo. Bueno, si no lo han expulsado es porque los santiagueros lo acogieron. Sí. Pero los santiagueros, Gracias, profesor. santiagueros son exigentes. Bien, Enrique, mira, Enrique, de tus dos últimos artículos, de tus varios artículos publicados desde la última vez, ya que hace más o menos aproximadamente mes y medio que te tuvimos por aquí, hemos escogido de los últimos dos artículos que hemos considerado extremadamente interesantes. Y uno es que vamos a hablar que tú nos hagas una panorámica, un análisis de los reclamos de organizaciones ambientales ante los impactos de la construcción del puerto y de las dos plantas eléctricas de gas natural licuado en Manzanillo, provincia de Montecristi, República Dominicana. Que dicho sea de paso, yo estuve por allá, por Montecristi, hace aproximadamente unas 2 semanas. Y esas son unas mega construcciones que hay ahí, Enrique. Eso no son una plantica en una balsa, ¿tú me entiendes? Eso es algo grande. Háblanos sobre eso, Enrique. Bueno, desde el año pasado se está desarrollando un proyecto de 2 plantas, como tú dijiste, de gas y obras adicionales, como es el rediseño y modernización del puerto de Manzanillo y la instalación de almacenamiento de gas, condiciones para regasificar el gas licuado, el gas natural licuado que llega al país, y además construcción y trabajo para subestaciones eléctricas para transmitir la electricidad que se genere en Manzanillo al resto del país. Eso, quienes están financiando eso, quien encabeza el financiamiento es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID Invest, es decir, es la división del BID que se dedica a la inversión privada. Y junto con otros bancos privados internacionales muy conocidos, como el Morgan, el JP Morgan, como también el Citibank y otros bancos menores. En total son 1.750 o más de 1.750 millones de dólares. Es una obra que va, 2 plantas que van a producir cada una en conjunto son 860 megavatios, es decir, que son 430 megavatios cada una. Y cerca de ese proyecto, compartiendo la propiedad, está Energía 2000 a unos 7 kilómetros, que también va a producir 380 megavatios. En total, entre el proyecto del BID y este proyecto también privado, encabezado por Arturo Santana Reyes, se va a producir más de 1.000 megavatios. Es decir, que va a representar tal vez alrededor o un poco más de un 25% de toda la energía que consume el país. Adelante, Medrano. Adelante. Hace unas horas, en el día de hoy o en el día de ayer, se anunció que el presidente Trump había autorizado que se tirara un cable de aquí a Puerto Rico para venderle energía a Puerto Rico. Estoy pensando que esa inversión que se está haciendo ahí tiene que ver con eso.
Tal ¿Qué vez tú no, opinas? tal vez no. Esto es un grupo mafioso que se está moviendo. Ellos lo que quieren es establecer un sistema aislado en Punta Cana para Sí, eh, a gas, a gas natural licuado para generar electricidad para Puerto Rico. ok. ¿Por qué eso? Tal vez porque aquí el costo de producción sería menor y yo pienso que también los controles contra la corrupción son más flaxos que en territorio estadounidense, pues Puerto Rico es parte de la Unión. Entonces, Ujú. pero eso hay que ver la evolución de eso. Y además Ok, es un proyecto que irrita, porque es un país que tiene un fuerte déficit energético. Ustedes imaginen que el país esté en medio de un apagón y tengamos una generadora produciendo 700, 800 megavatios, 1000 megavatios para Puerto Rico y nosotros apagados. Es decir, claro. una Un situación inestable. contrasentido, un Aunque, por contrasentido. supuesto, pero por supuesto, nosotros estamos a favor de la vinculación de los pueblos y de las naciones. No nos oponemos a que, aunque que estemos comunicados, lo que nos oponemos es eh, a un proyecto que puede tener motivaciones que no son, que no son las correctas. Y además, en un momento donde el país no está en condiciones de vender energía, sino de recibir energía. Pero bien, Claro. ese es otro tema. Podríamos Sí, investigar más y tocarlo en otro momento porque esto todavía está oscuro. Está oscuro. Los sí, compañeros nuestros en Puerto Rico, desde hace un año y medio, nos alertaron del proyecto y nos sí, señalaron que la gente que está envuelta en ese proyecto en Puerto Rico tiene un perfil mafioso. Y nosotros lo alertamos. Cuando recibimos la información, lo alertamos. Y dijimos que qué es lo que piensan o una parte de los puertorriqueños, no podemos decir que todos, pero una parte de los puertorriqueños, sobre todo ambientalistas, que pusieron la alarma, nos señalaron esto, ¿no? Que es un proyecto vinculado a sectores mafiosos. Es una lástima que el presidente de la República y el país esté vinculado a un sector con tan mala fama. Pero bien, esperemos a ver. Mientras tanto, lo de Manzanillo, nosotros tuvimos dos conversaciones importantes, una con el Tesoro de los Estados Unidos, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de donde sale una gran parte de ese dinero que se canaliza a través del BIT Invest. Y después tuvimos una reunión con, con, con el directorio, con los jefes de, del, del, del BIT Invest. Y nosotros planteamos nuestra preocupación y para nuestra sorpresa, muchas de nuestras preocupaciones son preocupaciones del BIT Invest. La primera preocupación, ¿por qué una planta de gas? Cuando pudiera ser o de energía renovable o de hidrógeno verde. Y, y, y además otra preocupación, porque esa planta en Manzanillo, donde es un ecosistema, la bahía de Manzanillo es un sistema cerrado con una alta diversidad de vida, de especies, y donde está concentrado la mayor cantidad de manglares de todo el Caribe insular, además de tener varios humedales que acogen una vida endógena única en el mundo. Entonces ellos nos explicaron que quien fue responsable de escoger el lugar y el tipo de combustible fue el gobierno dominicano, que ellos estaban más inclinados a la energía renovable y al hidrógeno verde, al tal punto que nos indicaron, nos informaron, en el país no se sabía, que el 30% de esa planta va a ser generada por gas, por hidrógeno verde.
Eso es un hecho muy importante. Ya nosotros en el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático y nuestros aliados, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, creo que en el 2023 propusimos que se hiciera una gran planta de hidrógeno verde en Montecristi, aprovechando las condiciones, ¿no? Naturales del lugar y su cercanía con los Estados Unidos para transformarnos en un gran proveedor de hidrógeno verde hacia los Estados Unidos. Y eso fue en ocasión del interés de un grupo de inversionistas holandeses y colombianos que presentaron un proyecto en el país. Proyecto que el gobierno no le hizo, el gobierno de Luis Abinader no le hizo ningún caso. El caso del PER. Ahora el BID Invest nos da la razón. Ellos eran partidarios de hidrógeno verde ahí y negociaron con el gobierno que una parte de la energía que se va a producir sea el producto de hidrógeno verde. Eso abre otra dimensión al país. En ese aspecto es positivo. Que contamina menos. Bueno, que contamina menos. Si tú comparas los costos de construcción de esta planta, de estas dos plantas, siendo de 860 megavatios con Punta Catalina a carbón de 752 megavatios, la diferencia es enorme. Una cuesta alrededor de 1.700 millones, 1.800, y en cambio Punta Catalina nos costó aquí en la costilla del pueblo dominicano más de 4.000 millones, más de 4.000 millones de dólares, y no produce los daños, los efectos que produce Punta Catalina. Sin embargo, debemos decir, nosotros no simpatizamos con el gas natural licuado para esa planta, porque el volumen de gas, de electricidad que se va a generar con gas, va a ser a 40 años, porque es un proyecto a 40 años, de vida útil de 40 años, va a ser un muro para la introducción de energía renovable del país. Y el país, y además también un obstáculo para reducir las emisiones de carbono. De dióxido de carbono. De dióxido de carbono, porque aunque el gas genera menos dióxido de carbono que el gas natural, que el petróleo, que el carbón. Sin embargo, produce la mitad, más o menos. Pero Enrique, ¿hubo o no hubo un estudio de impacto medioambiental para esas plantas? Bueno, el mismo banco, y esto es una primicia, cuando leyó ese estudio de impacto ambiental hecho por una empresa contratada aquí, lo descartó. ¿Por qué? Porque el estudio concluye con que no va a haber ese proyecto no va a producir ningún impacto negativo. Y ellos dijeron, pero eso no es posible. Eso es imposible. Claro. Y ellos nos dijeron que hicieron 2 estudios adicionales que no han sido publicados y nos prometieron por lo menos compartir parte de esos 2 estudios. Ellos sí están preocupados porque evidentemente va a producir impactos ambientales. Primero, por la regasificación. Va a haber un buque fondeado en la bahía que va a recibir el gas a muy baja temperatura en estado líquido, y para ser operativo ese gas natural licuado hay que llevarlo al estado gaseoso, y eso se hace con calor. Se va a tomar agua del mar y se va a calentar caliente, sí, a muy alta temperatura, para que logre su estado gaseoso, que es cuando puede ser operativo. Y entonces esas aguas que se toman del mar van a volver con una temperatura mayor que la temperatura ambiente del mar. Eso va a tener un efecto terrible en la vida marina
y en consecuencia también con todo el ecosistema. Ellos están preocupados, están preocupados. Además, porque esos daños van a ser transfronterizos. Bueno, tú que fuiste, Virgilio, allá, tú te darás cuenta que las plantas y el puerto está a menos de 2 kilómetros de Haití, de la frontera Sí. haitiana. Ahí pegado Y nosotros compartimos Elías parte Piña. de la bahía con Haití. Es decir, que los daños que se padezcan aquí por ese proyecto lo va a padecer Haití y también Cuba, porque la corriente marina, Cuba está cerca, está en el noroeste, Sí. más lejos, por supuesto, que Haití, pero la corriente marina va en esa dirección. Así que además hay la eventualidad, como van a venir buques periódicamente a traer gas. Si uno de esos buques tiene un derrame petrolero, la bahía se fue al diablo. Adelante, Medrano. Sí, pero esa agua caliente, aparte lleva algún químico. No puedo responderte porque con Okay. detalle, porque no conocemos los estudios que ha hecho el BID, han quedado en mandarlo. Pero Yo supongo que sin lugar debe a tener duda, algo, tiene que tener químicos. Pero claro, lo que más daño va a producir no son los químicos, que pudiera tener cloro, no sé, cualquier químico, sino el que regresa con una temperatura por encima de la temperatura ambiental marina. Ya Marina. conocemos ese impacto en Punta Catalina. Punta Catalina regresa el agua que utiliza, que toma del mar para enfriar las turbinas, la regresa con una temperatura mayor y eso ha matado la vida marina en Punta Catalina. Claro, pero otra cosa, que ese puerto lo están ampliando y no es solamente para recibir ese barco, es porque piensan hacer de Manzanillo un puerto comercial de contenedores. Tú eres muy perspicaz, muy correcto, así es. Fíjense que cuando Danilo Medina se discutió con los chinos, con el gobierno chino, Él le ofreció la bahía. de construir un tren que conectara Jaina con Manzanillo. Los chinos estuvieron lentos porque el costo de kilómetros de construcción a los chinos les resultaba demasiado elevado. Ellos que han cruzado a China de lado a lado, dicen que los costos que presentó el gobierno de Danilo Medina por kilómetro No le daban los números. era 3 veces lo que le costaba a los chinos en China. Y entonces eso se quedó congelado. Pero es un proyecto pendiente porque si están remodelando el puerto, no será solo para recibir embarcaciones para gas, sino también para exportar. Y realmente Claro. todo el Cibao exporta a través de Santo Domingo. El país entero exporta a través de Caucedo o de Jaina. Entonces, Y de Jaime. Manzanillo, que está más cerca de los Estados Unidos, será un puerto privilegiado para la producción de todo tipo, agroindustrial, del Cibao, sobre todo de la burguesía Minero también. Esa es otra, la minería. Sí. Entonces, eso va a tener un gran impacto. De hecho, la fase de construcción actual, nosotros nos quejamos. En esta fase, primero se han eliminado alrededor de medio millón de metros cuadrados de bosque seco costero. Es decir, esa remodelación ha eliminado el bosque seco. Ya es un daño irreversible. El puerto, la playa que usaba Manzanillo,
la perdió Manzanillo. Está ocupada por el proyecto. Es decir, que el nativo de Manzanillo que quiere irse a tirar al mar y disfrutar de su playa, Nananina, no tiene playa. No tiene playa. Le queda un pedacito chiquitico de playa. Bueno, tú tuviste, pero Sí, cada vez será más muy chiquito. pequeño. Pero cada vez será más chiquito porque el proyecto necesita el espacio. Sin ninguna, es un bien público que no solamente servía para el esparcimiento, sino también para el turismo, sí, y para la pesca. Los pescadores han expresado su queja porque se le ha caído la pesca, aunque ha habido negociaciones, o hay negociaciones para construirle, negociaciones no cumplidas, para instalar un puerto para los pescadores. Pero la pesca se cayó y Manzanillo, como todos ustedes saben, originalmente era una aldea de pescadores, una aldea que vivía de la pesca. Después se transformó con el banano, ¿se recuerdan? Con la explotación del banano, el pueblo del guineo. Pero originalmente fue una aldea de pescadores y de peloteros. Enrique, creo que Pablo tiene una pregunta. Ahí vienen los guayubín. Pablo. Sí, adelante. Bueno, en primero iba haciendo algunos apuntes que tocan varios temas. Voy a simplemente enumerarlo para concentrar la pregunta ya en lo último de Manzanillo. No, si usted quiere interrúpame, intervenga. De los se trata de un diálogo. Para dejar pregunta en el aire, la potencialidad que pueda tener la República Dominicana con respecto a poder tener suficiente energía, la producción de tanta energía o suficiente energía que pueda vender a Puerto Rico, al margen de que se pueda producir o no un apagón en X situación, como se está Puerto Rico ahora mismo tiene una crisis eléctrica, realmente una necesidad, apagones por doquier. Pero entonces hay una otra preocupación que ahora tenemos las protestas de muchos sacerdotes de parte de la Iglesia Católica de Puerto Plata, protestando por los permisos de exploración minera de nuestra capacidad o nuestra riqueza minera. Aníbal de Castro, el editor o el director del periódico Diario Libre, escribió una columna que me interesó bastante, donde decía, bueno, ¿cómo podemos nosotros, y en una filosofía que siempre hago la pregunta sobre el maridaje, la armonización entre la ciencia, bueno, en este caso la ciencia minera o la ingeniería medioambiental con la beneficio de explotar, no como en Loma Miranda, porque ahí me opongo porque por la maternidad, si se quiere, de toda nuestro sistema acuífero en Loma Miranda, ahí es sumamente peligroso, pero en otros sectores, San Juan, Puerto Plata, no sé, quiero simplemente enumerar cosas que me llevan a participar en el evento o en el conversatorio. Otra cosa, ahora me concentro en una, que usted dijo, estaba terminando, la relación que se da entre la pérdida de trabajo o dentro de la pesca de los pescadores de monte de Manzanillo con la construcción del puerto, que serviría, como dijo Medrano, para dos elementos fundamentales: el turismo y el transporte de carga, la logística y turismo. Entonces se pierde, ¿verdad?, una actividad productiva como la pesca, pero se ganan empleos. Entonces tenemos Manzanillo dice que la mayoría de la gente empleada, es una de sus quejas, no son de Manzanillo. Y eso es lógico. ¿Sabe por qué? Porque eso pasó con Barry y eso pasó con Punta Catalina. El trabajador que se requiere en ese tipo de construcción no existe en una localidad. Son sobre todo soldadores, soldadura muy especializada. Incluso lo que la gente de Manzanillo se queja, que son más extranjeros, ni siquiera dominicanos, más extranjeros que dominicanos. Es decir, que es claro, que ese empleo, aunque no sea nacional, aunque no sea de la localidad, tiene un impacto porque consume.
eso es verdad, consume, que tiene que alquilar la habitación, etcétera, pero es un impacto pasajero, porque tan pronto termina la construcción, se van. Yo hacía referencia a lo que queda. Construido el puerto, obviamente que va a generar trabajo, carga, descarga, transporte para Montecristi, y los locales de Manzanillo tendrían playa próxima ahí en Montecristi a media hora de vuelo, vamos a decir, de vuelo terrestre, ¿no? Entonces va a quedar un potencial laboral, obviamente, que quizá ahora en la construcción, si hay una especialidad de los especialistas, sean soldadores, o sea, yo lo que veo es que a futuro, Nelson, nuestra experiencia con estos proyectos, el caso de Barry, el caso de Punta Catalina, no es ese. No es ese. Es decir, yo creo que te hacen la promesa y realmente no se produce el desarrollo. Y esa es nuestra preocupación, una de las preocupaciones que hemos conversado tanto con el Tesoro de los Estados Unidos como con el BID Invest, es cómo generar desde ahora una economía sostenible en el lugar. Pero para crear esa economía sostenible tiene que tomarse medidas que no se están tomando. Y entonces no va a pasar lo que ha pasado en Cotuí, lo que ha pasado en Maimón, con la mina de Maimón, lo que ha pasado con Barry, con Punta Catalina, que después de haber tenido hasta 12.000 empleados, 12.000 trabajadores o 14.000, ahora lo que hay son 150, 200, y no son vanilejos ni indemnizados, viajan todos los días para llegar ahí. Me gusta mucho un punto que usted acaba de hacer, profesor, y el hecho de los efectos posteriores de la desvinculación de la empleomanía local. Ahora, ya con esas experiencias negativas, ¿dónde entraría, por ejemplo, su organización? ¿Dónde entraría la modificación laboral, la exigencia? Porque tenemos experiencia negativa, ¿cómo convertir eso en positividad para los proyectos futuros como este de Manzanillo? Porque tiene que de tal manera avanzar y vamos a tener inversores, ya sea en este puerto, con los perfiles que usted acaba de mencionar, que esos perfiles que no tienen la mejor imagen en Puerto Rico, pero vamos a suponer allende los perfiles que tengan perfiles positivos. Bueno, mira, ¿cómo podríamos escoger esa experiencia, convertirla en proyectos de leyes que permitan una vida laboral y cuantía local? Bueno, nosotros le insistimos a ellos de la necesidad de que las organizaciones locales y la sociedad civil tuvieran un diálogo con el banco, el BID, y con los dueños de esas empresas, de esa empresa que está gestionando este proyecto, que son las 5 grandes familias de la oligarquía dominicana. Como dije, los González, los Estrellas, los Vicini, que no son dados a ser generosos ni de promover el desarrollo local, nada para eso. Tienen una conducta depredadora, nada más, ganar dinero para ellos. Entonces, el BID se comprometió a venir a hacer una visita para establecer una mesa de trabajo para lo que tú dices, para que no se repitan lo que siempre se da aquí, que lo único que busca el inversionista es la rentabilidad y no importa cómo quede el país. Señores, casi estamos llegando, ya estamos pasados, así que vamos a sintetizar las preguntas y las respuestas. Pregunta para que no se me vaya del sistema de pensar, déjame ponerme alto, del sistema intelectual. Óyeme cómo me puse. Entonces, me llamó la atención, profesor, cuando usted habló de cuando el tren, hacer los sistemas, el carril de tren Manzanillo-Jaina, y que el gobierno de Danilo pues estuvo en conversaciones con los chinos y tenía pues el gobierno tenía un proyecto de presupuesto por kilómetro de tanto, no recuerda, pero
Entonces digo yo, los técnicos, allá China, como los técnicos chinos, presentaron ellos un proyecto presupuestal diferente o simplemente rechazaron el que tenía el gobierno. Cuando fue Danilo a China, ¿ustedes se acuerdan? Él llevó en una carpeta ese proyecto y los costos de producción, el costo de construcción de cada kilómetro, los números eran 3 veces mayores que los costos que los chinos tienen en su proyecto. Pero los chinos no dieron ninguna opinión ni nada. Yo sé que los chinos llamaron a amigos comunes de nosotros preguntando que por qué, incluso a nosotros nos preguntaron de cuántos kilómetros había de Jaina a Manzanillo. Y entonces nosotros le dijimos cuánto, yo no me acuerdo cuánto le dijimos. Y entonces ellos multiplicaron el costo por kilómetro por esa cantidad. A ellos les pareció que no le cuadraba. No, ellos lo compararon con el costo de no califican. Simplemente los números que presentó Danilo eran mucho más elevados que los números que ellos conocen. Sí. Pero eso quedó ahí porque inmediatamente los Estados Unidos reaccionaron. Ese proyecto del remodelaje, de la remodelación del puerto, iban a hacerlo los chinos. Y los Estados Unidos se metió y ya no son los chinos, son con fondos norteamericanos, estadounidenses. Pero lo digo porque como testimonio de que ese puerto de Manzanillo no solamente va a recibir buques que van a traer gas licuado, gas natural licuado, sino que también va a haber un tráfico que no existe ahora y por tanto el riesgo de un derrame petrolero en la bahía, que si se produce va a tener un impacto que va a ser muy difícil de remediar. Sí. Entonces, bueno, señores, sí, el tema extremadamente interesante, podemos seguir hablando la hora entera, pero tenemos que ir a la pausa, señores. Cuando regresemos volvemos con la segunda parte de nuestro programa. También Pablo nos tiene una nota especial a nombre de Multimedio Quisqueya USA que nos va a hablar. Pero mientras tanto, señoras y señores, vamos a la pausa y regresamos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: José Enrique García, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, Ramón Medrano, Enrique de León y los doctores Mayovanex Torres, Luis Lazocé, Ausberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital
quisqueyausa.com. Bien, señoras y señores, pues en nuestro periódico digital quisqueyausa.com esta semana tenemos el último artículo de Roberto Rodríguez, la destrucción creadora. Y si no está roto, rómpalo. Interesantísimo está ese artículo de Roberto Rodríguez. También tenemos el último artículo del maestro José Vázquez. La vejez no es una enfermedad. El último artículo de Enrique de León, que el tema que vamos a estar hablando a continuación es sobre esto. El último artículo de Enrique de León. Urge en Estado Dominicano transfiera por ley excedente de altos precios del oro a las arcas nacionales. Y también el último de Medrano. El control territorial de Alemania finalizada la Segunda Guerra Mundial. Fue Rusia la que más se empeñó para que Alemania se reunificara. Es el último artículo que nos trae ahí Ramón Medrano. Pues bien, señoras y señores, ya vamos a pasar a la segunda parte, pero los micrófonos pasan a Santiago de los Caballeros, donde nuestro contertulio periodista Pablo Nelson Rodríguez tiene una nota a nombre de Multimedios Quisqueya USA. Adelante, Pablo. Bueno, la nota luctuosa, si se quiere, del día de hoy fue el fallecimiento del dirigente político originario del Partido Revolucionario Dominicano y fundador del PRM, el ingeniero Ramón Albuquerque, quien fuese, entre sus otros cargos principales que ocupó, el de la presidencia del Senado de la República, secretario técnico de la presidencia cuando era un jovenzuelo entre 24 y 25 años, y que falleció padeciendo ya el día de hoy. Había estado atendiéndose clínicamente en la ciudad de Nueva York, y un cáncer de hígado. Ya esto ha acabado con varios políticos dominicanos. Nosotros lamentamos, o como el pueblo dominicano en general, no importa la orientación política o el partido político que pelite, es una pérdida en el cuadro dirigencial de la política dominicana, de un hombre que técnicamente eran, según los observadores, los analistas, era una de las cabezas más acabadas en términos intelectuales técnicos del país. El profesor Medrano, de León o Medrano pueden colaborar o no con esta afirmación, pero tenía una capacidad, una preparación, un talento único en su preparación como técnico, como científico, ingeniero químico. Dominaba varios idiomas, y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con él espacio dentro del marco de nuestra experiencia también política, cuando también militamos en el partido en aquellos primeros años, cuando el Partido de Esperanza Nacional, militamos y compartimos con el doctor con el ingeniero Albuquerque, quien era uno de los hombres también asesores y de confianza del doctor José Francisco Peña Gómez. Y en ese sentido, pues, al igual que el pueblo dominicano, que el sistema político, pues lamentamos el fallecimiento del ingeniero Albuquerque, a sabiendas de que este es un proceso natural y que hoy es él, mañana seremos nosotros, y que debemos tener espacio, y como lo creó la divinidad, de que los espacios vayan siendo ocupados por otras generaciones. Paz a su alma y pues solidaridad con su familia. Gracias, Pablo. Bien. Vamos ahora a la segunda parte del programa, Enrique, y uno de tus últimos artículos que nosotros publicamos es sobre los reclamos que el Estado Dominicano transfiera por ley excedente de altos precios del oro a las arcas nacionales y disponga el pago en oro de impuestos de barrigol al país. Nosotros estuvimos hablando sobre esto hace aproximadamente, creo que unos 5 meses atrás, 6 meses atrás. ¿Ha habido algún tipo de cambio con relación
a esta propuesta. ¿Qué valoración tú nos puedes dar sobre estos últimos reclamos, Enrique? Bueno, pero primero explicarle al público en qué consiste la propuesta. Son dos. Una muy sencilla, o aparentemente sencilla, porque es simplemente cambiar una forma de pago por otra. Es decir, el Barry, quien arrienda nuestra mina de Pueblo Viejo, la mina del pueblo dominicano que está situada en Pueblo Viejo de Cotuí, paga impuestos y lo paga con moneda, es decir, lo paga o en pesos o en dólares. Y nosotros estamos diciendo que una parte de ese pago, en vez de hacerse en moneda, es decir, en cualquier moneda, que se haga con oro físico. ¿Por qué? Porque de esa manera ese oro que se reciba pasa a formar parte de la reserva del país. El impacto que produce eso son varios. El primer impacto es que tenemos oro duro, oro físico. Eso nos ayuda a soportar cualquier choque que venga del exterior por la inestabilidad que se encuentra el mundo hoy en día. Dos, incrementa nuestro crédito, nuestra calificación crediticia. Eso es un atractivo para el inversionista extranjero, venir a invertir en un país que tiene garantía de cierta estabilidad, porque sus reservas están basadas en oro. Muchos países del mundo, casi todos en este momento, por eso el 26 de este mes, el mismo día de Juan Pablo Duarte, se produjo una escalada histórica. El oro llegó por primera vez a $5,100 la onza de dólares. Ya hoy está rondando pasando de los 5,400 y se prevé que antes de mediados de año va a llegar a 6,000. ¿Por qué se está produciendo ese fenómeno? Porque hay una caída, hay una crisis del dólar como moneda de intercambio mundial y de reserva y de refugio. Los bonos norteamericanos están cayendo, se están despreciando, pero también hay una inestabilidad por los aranceles que impone a capricho el señor Donald Trump. Mira, tú me caes mal, te voy a poner... Le puso impuesto a la isla de los pingüinos de un 10%. No, que tú no opinas igual que yo. Aranceles de un 25% por el preco que es usted. Adelante, Medrano. Enrique, eso está muy bien. Yo lo veo perfectamente. Yo que sé la cantidad de doré que sacaban de Cotuí ahí que ya llegaba a las bóvedas que yo dirigía y la montábamos en los carros, en los camiones para llevarla al aeropuerto, para mandarla para Nueva York, para el Federal Reserve Bank. Oye, está bien que tengamos lingotes de oro, pero ese dinero que podamos conseguir debe de tener un objetivo y es bajar la deuda. ¿Tú sabes qué me enteré yo ahora? Nosotros estamos en un 50% del PIB de la deuda, del Producto Interno Bruto, el 50%. Pero además, del presupuesto público nacional, el 68% se dedica al pago de la deuda. Lo que queda, el resto es para salario y cualquier inversioncita. Así es. Por eso es que los gobiernos tienen mercado. Para hacer el contenido. Sí, pero sí, mira, hay que tener cuidado. Estamos haciendo la propuesta que si ese oro, lo primero que va a hacer no es para ser invertido, ni para pagar nada, es para tenerlo de reserva. Nosotros hemos siempre defendido que si no todo, una parte de los ingresos que provenga del oro
debiera especializarse en desarrollo, no en pagar deuda, ni tampoco pagar gastos, sino para inversiones, sobre todo que tengan que ver con el desarrollo de la población local, porque cuando se acabe el oro ahí, el oro no, el sulfuro, lo que le va a quedar construir son hoyos. Es un hoyo y un gran pasivo que va a amenazar a todo el país. Entonces es importante producir el desarrollo local de toda esa zona, pero también debe usarse especialmente para la salud, para la producción de alimentos, para vivienda, es decir, para cosas que tengan un impacto directo en el bienestar de la población. Eso es una cosa. La otra propuesta que hemos hecho, esa es más compleja, pero no necesita reformar ni discutir con Barry, ni reformar el contrato ni discutir con Barry. Es que por ley nosotros somos soberanos. El Congreso Dominicano está por encima de cualquier cosa aquí. Entonces el Congreso puede establecer una ley que diga que a partir de un precio tope, nosotros hemos propuesto $2,000, precio por onza, a partir de ese precio, todo lo que ingrese por el oro pasa directamente al Estado. No entra en la lógica de ningún contrato. Puede ser $2,000, un poco más, un poco menos. Nosotros decimos que $2,000 porque sabemos que el costo de producción, según Barry, que quiere decir que es un costo muy inflado, es alrededor de $1,500 la onza. Entonces, si es a $2,000, quedan todavía $500 por onza, que bien puede dividirse en partes iguales, como lo dice el contrato vigente entre el Estado Dominicano y Barry. No hay problema. Pero de 2,000 para allá, es decir, ahora mismo nos estarían entrando al Estado Dominicano, de esos 5,400, estarían entrando 3,400. ¿Por qué decimos eso? Porque no es justo que el dueño de la mina reciba lo mismo o menos por situaciones que son ajenas a la inversión, porque el precio del oro sea mayor no tiene nada que ver con lo que haya o dejado de invertir Barry ahí, o nadie. Así que lo lógico es que el dueño de la mina, que es el pueblo dominicano, ese beneficio, que todo el mundo se beneficie, no solamente Barry, reciba esos ingresos. Es como, por ejemplo, claro, tú, Pablo Nelson Rodríguez, tiene un colmado y se hartó de estar vendiendo ahí, y le dice a un vecino, encárguese, yo le voy a arrendar, usted manéjeme el colmado y usted me va a pagar al año tanto. Pero resulta que a los 2 años usted haberle arrendado el colmado, el gobierno se le ocurrió hacer una avenida y por tanto y 3 residenciales y 3 residenciales cerca, claro, y 3 residenciales cerca, y una parte del colmado se lo va a llevar a la carretera, la avenida. Entonces, ¿a quién debe beneficiar esa subida del plusvalor y el pago que haga el gobierno al colmado? ¿Al arrendatario? No, es al dueño. Igual pasa con Barry. Barry es por suerte, hay que decir que lo que es Barry no es un concesionario de derecho de propiedad, sino un simple arrendatario. Y por tanto tiene que ser sometido a la ley dominicana, y los beneficios que recibe el oro dominicano no debe ser para el arrendatario, debe ser para el dueño, que es el pueblo dominicano. Sobre todo si tomamos en cuenta que lo que va a quedar cuando se acabe los sulfuros o el oro que esté ahí, que va a ocurrir en algún momento,
Lo que va a quedar Claro. es un hoyo o hoyos y un gran pasivo que va a afectar el país durante el resto de nuestra historia. Entonces, además, Enrique, sí, Enrique, yo insisto, mira, que tú dijiste ahorita que no, que para deuda no. Hay que sacar una parte para pagar deuda, porque precisamente por nosotros estar tomando prestado para hacer cosas, es que estamos con esta situación que no podemos hacer nada si no es con dinero prestado, porque estamos acostumbrados a eso. Entonces, oye, no me de puede, 100 dólares. Medrano, porque esto sería un negocio malo para el país, porque tú vas a sacar tu oro para pagar deuda. No Eso, todo, una que parte. deuda, ok, pero no, que el gobierno se discipline en el gasto y pague la deuda con la disciplina del gasto o con más impuestos a los super ricos, es decir, a la familia, Bueno, ok. Ahí Piccini, estoy de a la acuerdo. familia González, a la familia Santana, a la familia Estrella, que le ponga los A cables. los hoteleros, que Mire, todos tienen exenciones. Pablo, vamos a darle chance a Pablo una pregunta y una respuesta sintética. O sea, tenemos que sintetizar porque nos quedan pocos minutos. Adelante, Pablo. Y vamos a simplificar la respuesta. Suscribo la posición del profesor Enrique de León en cuanto a que si el beneficio cualquiera que sea del oro, que no se vaya a pagar deuda, porque si se invierte, como dice el profesor de León, y yo en obras públicas, por ejemplo, en vía de comunicación terrestre, en escuelas, en hospitales, en los locales, pues eso de cierto modo disminuye la responsabilidad fiscal del Estado en esa localidad y le da un ahorro, que ese ahorro de los gastos podrían aplicarse obviamente al pago de la deuda pública. Entonces suscribo eso y voy a recomendar un libro, si ustedes no lo han leído, que se llama La Isla de los Rebeldes, que escribió Javier Zuluaga, un español, un periodista español, una sátira política que habla de cómo las empresas influyen en los políticos y en la política y cómo su egoísmo económico se convierte en una traba para los pueblos. Entonces, eso refiriendo a la referencia que hizo el profesor Enrique León a grupos empresarios que lo quieren todo, pero todo. Mira, los políticos, Bueno. Los empresarios son tan dueños de los políticos que nosotros el 24 de marzo, como Virgilio lo recuerda, hicimos la propuesta del año pasado y dirigimos una carta tanto a Abinader como a Leonel, al doctor Leonel Fernández, como jefe, líder más importante de la oposición, para que apoyaran la propuesta. Nada. Silencio. Cuando hemos hecho ahora la propuesta, la prensa corporativa, la gran empresa corporativa, boca callada. Ahora, en el día de hoy, hubo un economista que comentó, dijo que el pago por especie no está contemplado en nuestro código tributario. Yo le contesté en un comentario diciendo que lo que la ley no prohíbe se permite. Sí. La ley no tiene que prever todas las posibilidades, porque Claro. la innovación. Es decir, que Claro. pero además hay un refrán que a mí siempre me viene a la cabeza cuando hay estos casos, que dice que usted conoce que la falta de devoción, ¿no? La falta de devoción quita las ganas de rezar. Igual, la falta de deseo de favorecer al país te quitan la ganas de tú pelearte con Barry. Sí. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa. Bien. Excelente, como siempre. Gracias, Enrique, por Gracias a estas ustedes. disertaciones que nos das. Muchísimas gracias, Medrano, por tus aportes. Pablo, ¿quiere decir algo antes de retirarse? Corto, Pablo, por favor. Simplemente quiero que los dos profesores, Enrique de León y Medrano, me acompañen, que me reserven el 18 de febrero, miércoles 18 a las 6 de la tarde. Lo invito
a una conferencia que va a dictar el ex Procurador General de la República, Domínguez Brito, sobre el tercer foro constitucional de la fundación que dijimos, Fundación de Servicio, Protección y Defensa del Dominicano Exterior, FUNCE, en pro la igualdad ciudadana de los dominicanos. Pero más detalles en otro programa, pero resérvenme, pues me acompañen miércoles 18, 6 de la tarde en la Universidad Unicaribe. Va a participar el canciller de la universidad, el doctor José Alejandro Aybar. Miércoles 18 de febrero, Pablo. Sí, señor, a las 6 de la tarde. Ah, bueno, eso está a la vuelta de la esquina. Por eso, para que lo pongan en su agenda, que sería un placer que nos acompañen. ¿Cómo? Gracias. Lo estaremos anunciando por aquí de nuevo. Enrique, muchísimas gracias. Ya nos veremos en unas 4 o 5 semanas de nuevo. Excelente, Enrique, como siempre. Medrano. Excelente. Fantástico. Gracias Bien. por esos articulazos. Bien, Pablo. vienen más. Muy buen, Pablo. me encantó el conversatorio. Yo sé que sí. Muy bueno, muy bueno. A todos nos gustó Animado, mucho. animado. Animado. Sí, caribeño, Bien, señores, picante. pues vamos a concluir el programa con una canción que nos mandó el maestro José Vázquez. Después al final pues estaremos dando los numeritos que estuvieron en vivo, quienes nos acompañaron en vivo en las distintas plataformas. Pero antes vamos a cerrar con una canción ya escuchada por muchos. Cuando un amigo se va, de Alberto Cortés, esta vez por el maestro José Vázquez. Disfrutemos. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un visor encendido que no lo puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las tierras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
un amigo se va. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Queremos agradecer infinitamente a todos ustedes su participación en la tarde de hoy. Un programa extremadamente importante, tanto desde el punto de vista de conocimientos como educativo, para todos nosotros. Queremos agradecer de nuevo a Enrique de León, y queremos agradecer también a Ramón Medrano su participación, al igual que a Pablo Nelson, que a Pablo Nelson Rodríguez. De modo pues que gracias Pablo, gracias Enrique. No sé si Pablo tendrá algo más que añadir, ya que siempre Pablo pues tiene algo que se le queda en el tintero. Adelante, Pablo. No quisiera agradecer de la audiencia de Vilma García, de Ramón Murillo, de Margarita Pérez, de todas esas personas que nos acompañan semanalmente en ambos programas, y que al director, señora director, se le están olvidando los teleaudientes, ¿eh? No, mira, quiero aclarar que nosotros cuando transmitimos de aquí desde Santiago, Pablo, usamos un equipo móvil, que no es como el equipo que tenemos en Miami. Y hay algunas cositas que no tenemos esas posibilidades. Una es precisamente que no podemos ver a los que se hacen presentes como lo podemos hacer en Miami, que lo podemos monitorear por otro sistema. Aquí no tenemos eso aquí en Santiago, Pablo. Gracias. Retiro lo dicho. No, tranquilo. Te agradecemos que nos haya dado ese informe de lo que se hicieron presentes. Pero sí informe tenemos, Vilma está por aquí, que nos va a dar el número de visitantes en vivo. Adelante, Vilma. Tenemos 23.217 personas. 23.217 en vivo nos vieron hoy. Muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecer a esas 23,000 y pico de personas que nos vieron en vivo. Gracias, Enrique. Gracias, Ramón. Gracias, Pablo. Y nada, ahora sí nos tenemos que despedir. Como siempre nos despedimos, como se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, que se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.